50 curiosidades de los videojuegos, ¿por qué no? Los videojuegos ya llevan casi 50 años entre nosotros, y en todo este tiempo nos han dejado anécdotas súper interesantes y divertidas. En este video repasaremos algunas de ellas, y como sé que seguramente varias ya las conozcas, me gustaría que cuando termines de ver el video me comentes cuál fue la que más te llamó la atención. ¡Empezamos! La primera consola hogareña de la historia se llamó Magnavox Odyssey y solo podía mover una luz en la televisión, por lo que los jugadores tenían que jugar con unas láminas que se apoyaban en la pantalla y usar su imaginación. Se puso a la venta en septiembre de 1972 y dio inicio a la primera generación de consolas. Originalmente Super Mario se llamaba Jumpman en el primer juego que protagonizó, que fue el Donkey Kong, y no era un fontanero sino un carpintero. En los siguientes juegos de este personaje le cambiaron el nombre a Mario en honor al dueño de los depósitos que usaba Nintendo en Estados Unidos, que los ayudó en muchos momentos duros de la empresa. Se dice que el nombre Final Fantasy nació porque era la despedida de su creador. Luego de varios fracasos, ese juego era su última fantasía, y si fracasaba significaría la bancarrota de la empresa. Hoy en día es una de las sagas más respetadas de la industria. La primera PlayStation iba a ser originalmente un accesorio de Super Nintendo, inclusive Sony lo había presentado en el CES del año 1991. Sin embargo, Nintendo no estaba de acuerdo con el contrato que le había ofrecido Sony Norteamérica y decidió desarrollar el accesorio en secreto junto a la competencia de Sony, Philips. Se dice que cuando leyeron el contrato para la Nintendo PlayStation, el presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, les dijo "chupa mis amarillos huevos" en respuesta. Varios años después, Sony utilizó este prototipo para crear una consola completa de 32 bits y arrasó el mercado de los videojuegos. Originalmente Sonic iba a ser un conejo, pero los autores del videojuego consideraban que no tenía suficiente personalidad. Una vez decidieron que fuera un erizo, en los primeros bocetos podíamos verlo con colmillos y en una banda de rock. Si bien no fue el primer videojuego catalogado como para adultos, el juego Mortal Kombat es el responsable de que hoy tengamos un sistema de clasificación de videojuegos por edades. Hasta ese entonces no había prácticamente ningún tipo de control y cualquier niño podía comprar y jugar cualquier juego por violento o sanguinario que fuera. A diferencia de lo que muchos piensan, el anime de Pokémon está basado en el juego y no al revés. Pero el ataque de pájaro está bien. Cuando las consolas de Pong se popularizaron en los años 70, muchas empresas crearon su propia versión para venderlo en diferentes mercados. En Argentina, la empresa que lo hizo fue Magiclick, sí, la empresa de encendedores. Cuando Nintendo desarrollaba el primer juego de Donkey Kong, la idea original era que fuese un juego de Popeye el Marino, pero como no pudieron obtener los derechos o eran demasiado caros, reemplazaron a Brutus por Donkey Kong, a Olivia por Paulina, que después se llamaría Peach, y a Popeye por Jumpman, que como les dije al principio, después se popularizó con el nombre de Super Mario Bros. En 1995, Apple intentó sumarse a la industria del videojuego con una consola llamada Pin-Pin, con el apoyo de la exitosa Bandai. La consola fue un rotundo fracaso a tal punto que prácticamente nadie sabe de su existencia. El CD original de FIFA 2001 tenía un sector en el que si rascabas un poco salía olor a pasto. En el juego original de Space Invaders, los enemigos iban aumentando su velocidad a medida que los matabas. Esto originalmente era un error de programación, pero a los testers les pareció divertido, así que decidieron dejarlo. En 1982 se lanzó una consola llamada ColecoVision. Esta consola permitía no solo usar sus juegos propietarios, sino que tenía una ranura para poner juegos de Atari 2600, una locura. ¿Se imaginan lo que sería hoy tener una Xbox en la que se puedan jugar juegos de PlayStation? Lo más loco es que a principios de los 80 la industria estaba tan verde que Atari no pudo hacer nada frente a esto en los juzgados. Final Fantasy VII originalmente se había desarrollado para Nintendo 64, pero cuando Square le dijo a Nintendo que no podían publicarlo en formato de cartucho debido a las limitaciones técnicas, Nintendo se negó a darles una solución. Ante este conflicto, Square decidió publicar el videojuego como exclusivo en la competencia, es decir en PlayStation. El presidente de Nintendo, recaliente, le juró que mientras él viviera nunca volverían a publicar un juego en una consola de Nintendo, y cumplió con su palabra al pie de la letra. Activision fue la primera desarrolladora independiente, después de que su equipo de trabajo abandonara Atari en 1980. Sega era originalmente una empresa australiana, pero su crecimiento más grande comenzó cuando se mudaron a Japón. Gunpei Yokoi fue un talentoso ingeniero de Nintendo que desarrolló, entre otras cosas, el Game Boy y los Game & Watch. Luego de tener varios problemas con la empresa, a mediados de los 90 dejó Nintendo para fundar su propia empresa, compitiendo en el mercado portátil de consolas. Poco tiempo después, falleció en un dudoso accidente de tránsito que involucró a otros trabajadores de Nintendo y fuertes rumores dicen que fue premeditado. Crash Bandicoot es considerado por muchos la mascota de PlayStation, pero Sony vendió sus derechos a Activision hace mucho tiempo. Gracias a esto sus juegos salen en todas las consolas del mercado.
El Zapper, o la pistola del Family, funcionaba gracias a que cuando tocabas el gatillo, la pantalla de la TV se ponía por un instante toda negra y mostraba pequeños cuadros blancos en el lugar a disparar. La pistola detectaba el color y si este era blanco, acertaste. Aunque en realidad funcionaba cuando quería. Las cifras oficiales dicen que se vendieron unas 60 millones de NES o Family Game en el mundo, pero si consideramos la cantidad de ediciones piratas que existían de estas consolas, se calcula que existieron más de 200 millones, lo que eventualmente la convertiría en la consola más vendida de la historia, obviamente si todas esas ediciones fueran originales. Y además es la consola jugada por más personas del mundo. ¿Quién no tuvo un Family en su casa? Y la verdad es que la mayoría de nosotros ni siquiera sabíamos que eran piratas. Por su parte, el Sega Genesis también sufrió la piratería de su consola y se calcula que hubo más de 100 millones en circulación. Street Fighter 2 es uno de los juegos más populares del género de peleas en dos dimensiones y también el principal referente de la popularización del género. Sin embargo, muy poca gente jugó la primera entrega de la saga. Los primeros juegos portátiles surgieron a mediados de los 70, pero la primera consola portátil con cartuchos intercambiables fue la Microvision de Milton Bradley, lanzada en el 1979. La saga de videojuegos más vendida es Pokémon con alrededor de 350 millones de juegos, mientras que el juego individual más vendido es GTA V con más de 120 millones de copias. Hasta 2019 el más vendido era Wii Sports con 80 millones, miren por cuánto lo superó. El famosísimo juego Tetris vendió millones y millones de copias entre los 80 y principios de los 90, pero su creador, que es este que ves en pantalla y no sé leer su nombre, es un soviético que no recibió dinero alguno por la creación hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. En donde pudo emigrar a Estados Unidos. Solo un año después de eso, ya era millonario. El primer videojuego que existió fue una versión digital del TTT, también conocido como 3 en raya, desarrollado por Alexander Douglas en 1952 como parte de un proyecto para la Universidad de Cambridge. También se rumorea que existió un juego similar unos años antes, pero no hay registros sólidos para asegurar que realmente existió. Si descartamos los juegos que generan su mapa de manera aleatoria como Minecraft o No Man's Sky, el mapa más grande de los videojuegos de mundo abierto lo tiene The Elder Scrolls 2 Daggerfall con 161.600 kilómetros cuadrados. Eso sí, estaba casi vacío. En el año 1974, Nolan Bushnell, fundador de Atari, llegó a las oficinas con un muchacho sucio, joven, sin estudios y conflictivo. Él insistía en querer aprender, pero no paraba de generar problemas entre los empleados. Todos sus compañeros decían que era un hippie mugroso y que no aportaba nada a la empresa. Nolan, que veía potencial en él, le asignó un turno nocturno exclusivamente para él para que pueda trabajar solo. Este muchacho presentó varios trabajos interesantes, pero como no le permitían trabajar en sus propios proyectos como él quería, renunció. Su nombre era Steve Jobs. El diseño de PlayStation 2 es una copia casi exacta de la Falcon 030 de Atari, una computadora que se descontinuó a principios de los 90. En este podemos ver tanto el diseño de rendijas como la posibilidad de ponerlo en vertical y la distribución de las conexiones casi idénticas a la de PlayStation 2. La puntuación máxima que se puede obtener en Pac-Man es de 3.333.360 puntos. Luego de eso, el juego se traba y no funciona más. Para promocionar la PSP, es decir, la primera PlayStation portable, Sony contrató a grafiteros de 7 ciudades para pintar las paredes con imágenes de la consola. Tuvieron serios problemas legales, pero la estrategia de marketing fue un éxito. El videojuego con el desarrollo más caro de la historia es Red Dead Redemption 2 con cerca de 800 millones de dólares de costo, que la compañía recuperó en solo una semana desde la publicación del juego. En China está prohibido que los menores de edad jueguen más de 3 horas online al día. Nintendo fue la primera empresa de videojuegos en introducir la cruceta, el joystick analógico, los gatillos por encima del joystick, los botones en forma de rombo y la vibración. Muchos piensan que estas características de los mandos se fueron obteniendo de las diferentes consolas de la historia, pero en realidad todos fueron desarrollados por Nintendo originalmente. La Pocket Camera de la Game Boy estuvo en el libro Guinness por ser la cámara más pequeña de la historia en su época. Estas cámaras pueden conseguirse usadas con facilidad en Japón y en muchas ocasiones olvidan borrar las fotos sacadas antes de venderlas, por lo que podemos encontrar fotos bastante curiosas en su memoria interna. Cuando presentaron Final Fight a los representantes de Capcom en Estados Unidos, estos dijeron que les parecía de mal gusto que tuvieran que enfrentarse a mujeres, a lo que los diseñadores japoneses respondieron que no eran mujeres sino transexuales. La Sega Dreamcast fue la primera consola en incluir juegos en línea, y en Japón fueron bastante exitosos, pero como siempre el resto del mundo estamos varios pasos atrás y no pudimos disfrutarlos, ya que por aquel entonces para nosotros era difícil acceder a internet y si podías era muy caro y extremadamente lento. The Witcher 3 es el juego más premiado de la historia. Solo el juego, sin contar los DLC, recibieron más de 800 premios que incluyen 251 galardones como juego del año. El juego más buscado y deseado por coleccionistas es el Nintendo World Championship de 1991. Solo hay una copia en circulación y su dueño pagó $23.000 por él en 2019.
prácticamente todos los jugadores conocen a EA Games. EA Sports. It's in the game. Los creadores del archifamoso FIFA. Esta empresa, si bien es muy respetada, también es muy odiada en la industria por sus políticas abusivas con los usuarios y desarrolladores. Lo que pocos saben es que esto no es nada nuevo. A principios de los 90 querían publicar sus juegos en la Sega Genesis, pero sin que Sega fabricara los cartuchos y sin pagar los costes de licencia para publicar sus juegos. Ante las negativas de Sega, optaron por hackear la consola para publicar los juegos sin el permiso de Sega. Luego de varias disputas legales, lograron un acuerdo preferencial y se convirtieron en la primera empresa desarrolladora independiente en fabricar sus propios cartuchos. El éxito del primer título de Pokémon fue tal que en Japón se quedaron sin reservas del plástico que se usaba para fabricar los cartuchos. Recordemos que estamos hablando de una época en la que no existían los juegos digitales. El nombre Sega proviene de las primeras dos letras de cada palabra del nombre original de la empresa, Service Games. El primer juego de Zelda traía una guía completa en Estados Unidos porque consideraban que los occidentales no somos lo suficientemente inteligentes para terminarlo sin ayuda. También habilitaron líneas telefónicas de ayuda que se saturaron con interminables consultas no solo sobre Zelda, sino sobre todos los juegos de Nintendo. El juego Mu Online, lanzado en el 2001, fue uno de los primeros MMORPGs de la historia, creado por la empresa coreana Webzen. Fue un juego muy adelantado para la época y muy amado por diferentes generaciones de jugadores, que siguen jugándolo hasta el día de hoy. Yo entre ellos, sí, es verdad. La curiosidad es que más del 99% de los usuarios juegan a servidores piratas, mientras que poco menos del 1% juegan al servidor oficial, por lo que la empresa solo recibe un pequeño porcentaje de las ganancias que genera su creación. Y sí, yo juego en servidor pirata. En el año 1983 en Estados Unidos se dio lo que conocemos como el crash de los videojuegos, en donde se pensaba que la industria desaparecería para siempre. Gran parte de la culpa, o al menos la gota que rebalsó el vaso, se dice que fue del juego de E.T. Warner, que por aquel entonces era dueño de Atari, le pidió a sus empleados que lo desarrollaran en solo 4 semanas, una locura. Encima se pensaban que sería un gran éxito debido al lanzamiento de la película, sin importar la baja calidad del juego, y por eso fabricaron muchísimos cartuchos. Si bien la cifra de ventas no fue del todo mala, para cubrir los costos de la licencia fabricaron 4 millones de cartuchos y solo lograron vender poco más de 1 millón. Todos los demás se enterraron en el desierto porque no podían cubrir los costos de almacenaje. Y no, esto no es un rumor. Hace unos años fueron a desenterrarlos y efectivamente ahí estaban. Sumado a esto, estos 4 millones de cartuchos superaban con creces el número de consolas vendidas. Una estrategia de marketing claramente alocada y con enormes consecuencias, no solo para Atari, sino para toda la industria. The Legend of Zelda: Ocarina of Time es considerado por la mayoría de expertos como el mejor juego de la historia, debido a que fue un juego exageradamente adelantado a su época y que sirvió para mostrar el camino a seguir en todos los juegos de rol, acción y aventura. Inclusive juegos de la actual generación siguen usando conceptos que este introdujo a la industria. Cuando los ingenieros de Nintendo desarrollaban prototipos para el Game Boy, el presidente se acercaba a los prototipos terminados y los dejaba caer al piso. Si estos resistían el golpe sin roturas y sin marcas importantes, los consideraba como un posible diseño final. En cambio, si presentaban una fuerte marca o dejaban de funcionar, se descartaban automáticamente. Los creadores del famoso juego Doom y fundadores de ID Software eran fanáticos de Super Mario Bros. Y en 1990 intentaron portear Super Mario Bros. 3 a PC. No tuvieron mucho éxito por limitaciones técnicas y Nintendo descartó el proyecto cuando lo presentaron. 2 años después lanzaron uno de los juegos más respetados y más famosos de la industria, Doom. En la época de la PlayStation, la primera, uno de los juegos más populares era Tomb Raider. Entre sus jugadores, yo incluido, se corrió el rumor de que si hacías una serie de combinaciones, Lara aparecía sin ropa. Pero a pesar de que lo intentamos una y otra vez, con una mano en el joystick y la otra en el pantalón, era imposible porque este rumor era falso. Luego de la presentación de la Nintendo Wii en 2006, muchísimos analistas concluyeron que sería un fracaso rotundo porque no era una consola HD, y hasta la apodaban como el bicho raro de Nintendo por su forma. Sin embargo, si nos fijamos en los números de ventas, superó de sobra a su competencia y se convirtió en una de las pocas consolas de videojuegos que lograron superar los 100 millones de unidades vendidas. El juego con mayor recaudación de la historia es World of Warcraft, lanzado en 2004. Desde ese entonces, todos sus fieles usuarios pagan una suscripción mensual y por separado cada una de las expansiones. A día de hoy sigue teniendo varios millones de jugadores activos y ya pasaron casi 16 años desde su lanzamiento. Y hasta acá el video de hoy. Decime en los comentarios cuántas de estas curiosidades ya sabías y cuál te sorprendió más. Si querés que haga una segunda parte, no dudes en decírmelo en los comentarios y dale fuerte al botón de me gusta. Y no te olvides de suscribirte al canal. Yo soy Nalzar y nos vemos en el próximo video.